En Agricultura, Isabel Pla nos invita a abordar la participación de mujeres en espacios de poder en nuestra sociedad, el mundo público y privado, política, poderes del Estado, empresas y gremios. Toda una interesante conversación de día domingo. Isabel Pla nos invita a Poder Positivo. ¿Cómo están? Este domingo partimos en Radio Agricultura con Poder Positivo para conversar desde todos los ángulos sobre el poder y cómo están abordándolo, especialmente las mujeres, en la política, en la empresa, en la cultura, en la sociedad civil, en la academia. Le mando un saludo muy grande a nuestra audiencia, quienes se están conectando en este momento con Radio Agricultura a través de la extensa red de emisoras desde el norte al sur de Chile o a través de radioagricultura.cl, si es que nos están viendo o escuchando desde su computador, desde su notebook, o también a través de nuestro canal YouTube, Agricultura TV. Les recuerdo también que pueden seguir a Radio Agricultura en sus redes sociales, mandarnos información, críticas, propuestas, lo que ustedes quieran, y en Twitter somos @agriculturafm y en Instagram @Radio Agricultura. Vamos a conversar hoy día con dos invitadas muy reconocidas en el mundo empresarial. Ambas han sido también autoridades de gobierno, ambas son ingenieras comerciales y ambas son candidatas a consejeras de la SOFOFA en las próximas elecciones. Bienvenidas a Poder Positivo, Susana Jiménez, vicepresidenta de la CPC, directora de empresas, ex ministra de Energía, y Jackie Plas, socia de propósito de Deloitte, ex subsecretaria de Turismo. Jackie, cuando dije que era ingeniera comercial, ¿dijiste algo? Sí. No, yo aporto acá el tema humanista. Yo estudié Historia y Ciencias Políticas. Historiadora y mira, Sí. muy bien, Jackie. Y me encanta un artículo que escribió la Lucía Santa Cruz, no sé si lo vieron hace muy poco, del valor de las humanidades también en todas las organizaciones, más allá de las empresas. Oye, qué buen tema puso la Jackie, lo vamos a plantear, abrimos así disruptivamente. Gracias por la observación, te pido excusa por haberte presentado de otra manera, y vamos a plantear lo que tú estás diciendo justamente a propósito de lo que vamos a conversar hoy día, que es el papel de la empresa en la sociedad en Chile en tiempos muy desafiantes, el papel de las mujeres en los gremios y también en la participación económica de las mujeres, y vamos a hablar también un poco de cómo está el país. Les quiero preguntar a las dos, porque las dos están hoy día insertas en el mundo privado, en los gremios y también en las propias industrias en las que ustedes trabajan. Quiero preguntarles cómo están viendo el año económico. ¿Va a ser tan difícil como se ha estado diciendo o va a ser mejor de lo esperado? Porque les quiero plantear una premisa. Ustedes ven si se hacen cargo de esa premisa o no, pero lo que yo veo es al gobierno permanentemente tratando de decir que las noticias no son tan malas, pero los datos son bastante malitos, ¿no, Susana? Sí, bueno, qué gusto estar con ustedes, Jackie, Isa, y con todos sus auditores. Yo creo que frente a tu pregunta, todo es relativo, ¿ah? Porque claro, si pensamos hace 6, 8 meses atrás, tal vez la cosa se veía peor, pero no quiere decir que hoy se vea tan bien. Lo cierto es que Chile probablemente va a tener un decrecimiento este año y lamentablemente es el único país de Latinoamérica que va a decrecer. Que no va a crecer. Exacto. De ahí estamos en una situación con alta inflación, ¿cierto? Y también altas tasas, tratando de controlar esta alta inflación. Y además una situación de empleo que tampoco se ve tan favorable. De hecho, lo que hemos visto en los últimos meses es que el crecimiento del empleo ha sido básicamente por empleos públicos, el sector privado no está creando más empleo, y la tasa entonces de desempleo está bastante alta y no sería sorpresa que llegara al 9% en los meses de invierno. Entonces, claro, el panorama a lo mejor es un poco menos malo que hace meses atrás, pero todavía estamos hablando de una actividad económica que probablemente ande por un menos 0,5% este año y el próximo año crezca un poquito, pero todavía nada para celebrar. Muy bien, Jackie, ¿cómo lo ves tú desde especialmente una industria que está metida en todas las industrias del país, que es la consultoría, la auditoría? ¿Cómo ves tú? A ver, solamente para complementar lo que nos estaba diciendo la Susana, lo que yo percibo es
también incertidumbre en relación a los diferentes reformas y procesos que está viviendo el país. Yo creo que nosotros no podemos separar, ¿no es cierto?, el tema económico del proceso político. Y como muy bien dijo la Susana, si bien hay mayor tranquilidad desde el empresariado, desde las compañías, por otro lado, tenemos pendiente una reforma tributaria, una reforma previsional, ¿no es cierto?, que no sabemos cómo va aún el pacto tributario. Entonces, esta incertidumbre, y más aún todo el tema constituyente, del cual también hablaremos, generan esta incertidumbre que nos hace estar en una situación en la cual las señales del gobierno tampoco son tan claras, pero por otro lado también vemos un presidente que es pragmático, que en un minuto es capaz de cambiar un rumbo. Exactamente, ¿cierto? Que es capaz de cambiar un rumbo. No está tan convencida aquí la consejera Susana Jiménez. No, pero él ha demostrado que ha dicho una cosa y después se retrotrae. No obstante, esto obviamente que trae complejidades. Sí, entonces lo que está diciendo la Jackie es muy importante, que es que la política sí impacta, ¿cierto?, las decisiones en política, y el clima político sí impacta lo que está pasando en las empresas, y si impacta lo que está pasando en las empresas, también impacta a las familias chilenas, desde la generación del empleo, de las oportunidades que se generan, de los cambios en las comunidades. Y ya que estás planteando eso, entonces aprovecho de preguntarte, Jackie, porque tú lo planteas en tu presentación, en la presentación de tu candidatura a consejera de la SOFOFA, que ya vamos a hablar de eso. Si la política impacta en las empresas, ¿cuál es el impacto que desde tu punto de vista tienen que tener las empresas también en el país? Tú hablabas del aporte que tienen que hacer las empresas para el crecimiento con estabilidad. Decías también que las empresas tienen que ser verdaderos agentes de cambio. Y entonces les dejo plantear las preguntas a las dos. Esta mirada de la empresa dinámica, que está inserta en lo que pasa en política, en lo que pasa en la sociedad, ¿es más reciente, es desde el estallido social, o siempre las empresas chilenas han tenido una participación? ¿Y cuál es la importancia de eso? Ya que tú eres la que planteó ese tema. Me encanta la pregunta. Yo creo que este es un tema que se viene conversando ya hace 10 años atrás, ¿no es cierto? Responsabilidad social corporativa, economía circular, o sea, una serie de conceptos, pero que ha tomado mayor vigencia. Yo creo que a partir de lo que tú mencionas, Isa, que es el estallido social. Normalmente a mí me invitan porque veo temas de ESG o ASG, ambientales, sociales, gubernamentales, a muchas charlas con empresas, y yo les digo, miren, la mayor pérdida de valor de la bolsa o de las empresas chilenas no se ha generado por temas ambientales, se generó por el estallido social del 19 de octubre, cuando la bolsa al día siguiente cayó un 8%. Entonces, eso nos lleva a tener que observar muy bien el tema de el aspecto social. Nosotros hoy en día, como prácticamente, yo creo que en ese sentido los empresarios han hecho suyo el llamado en materia medioambiental, la gran mayoría de ellos, y cumplen con los estándares y tienen, ¿no es cierto?, propuestas para llegar a carbono cero al 2030, 2040. No obstante, estamos todavía un poco atrás en materias sociales, aun cuando la nueva norma, la 461, va en línea de la equidad, de el incorporar mujeres, mayor transparencia y una serie de otros factores que son reflejo de lo que ocurre dentro de la empresa. Entonces, para cerrar y darle la palabra a la Susana y no tomármelo yo, las empresas son actores de interés social, indudablemente. Cada acción que toman, cada inversión que hacen, tiene un impacto, ¿no es cierto?, en las comunidades. No obstante eso, tenemos que trabajar en forma permanente hacia adentro. Nosotros somos 2.800 personas en Deloitte, lo cual implica un trabajo diario para conocerlos, para entenderlos, saber dónde viven, cómo piensan, cuáles son sus expectativas. Y ese trabajo que está bajo el paraguas de propósito es tremendamente importante para ser sustentables en el tiempo. Susana, ¿cómo lo ves tú? Porque además tú, Susana, tienes participación en una empresa muy grande, eres directora de... No sé cuál estás pensando, No. Estoy directora del De Parque varias de empresas, Sanitarias y de Soprole. De varias empresas, y además eres vicepresidenta, la primera vicepresidenta de la CPC, pero también tienes participación en una empresa familiar que a lo mejor es un poquitito más chiquitita, entonces pues tienes esa perspectiva de empresas de todos los tamaños. ¿Y cómo ves tú también, de vuelta, no solo el impacto a la política,
en el mundo de las empresas, en la economía privada, sino también cuál es el aporte o cuál debiera ser la mirada que tienen las empresas respecto de su aporte social y a Chile, y particularmente a partir del estallido, si tú ves un cambio en ese sentido. Sí, mira, bien interesante lo que están planteando, porque yo creo que las empresas siempre han tenido acciones hacia sus colaboradores, hacia lo que llamamos sus stakeholders, ¿no? Que no es solo sus clientes, sino que también sus trabajadores y su entorno al cual impactan con su actividad. Y probablemente lo que ha cambiado, Isa, es visibilizar más. Yo creo que por mucho tiempo todo ese trabajo que se hacía era muy para adentro y, en términos bien coloquiales, pasar piola, ¿ah? Y la verdad es que yo creo que hoy día hay una necesidad de mostrar más, de transparencia también, de vinculación pública con estos distintos actores. Yo soy una convencida de que incluso más en las empresas grandes se da mucho de este trabajo, pero no se participaba tanto en el debate público y se delegaba eso un poco o a los gremios o definitivamente al mundo político. Y yo creo que eso es un error, porque hay que cacarear lo que uno hace. Ahora bien, yo creo que el rol en ese caso también de los gremios es muy importante. Eso les iba a preguntar, ¿cómo ven ustedes el rol de los gremios, de los dos grandes gremios, la SOFOFA, la Sociedad de Fomento Fabril, y de la CPC, que es, para quienes nos están escuchando, la Confederación de la Producción y el Comercio, en la que están representadas todas las ramas de las industrias en Chile, que tienen que tener un papel activo de participación en el debate, por ejemplo, en la reforma que mencionaba la Jackie, la tributaria, la de pensiones, eventualmente la de salud, que también va a tener un impacto importante en el país. ¿Tienen los gremios que participar, por ejemplo, en el debate constitucional, o ustedes miran mejor unos gremios más, digamos, acotados a la actividad empresarial y no a la actividad pública? No, yo creo que definitivamente sí tienen que participar. Y yo creo que la gran virtud de gremios como la SOFOFA y también de la CPC, que como tú dices, congrega a las 6 ramas grandes de este país, de alguna manera su rol es de doble impacto. Uno, como un actor muy relevante en la discusión para que haya mejor política pública, y esa transversalidad de todas las industrias que las componen le permite eso, ¿no? No defender intereses particulares, sino que ir por el bien común. Perdonen que yo les pregunte, pero entiendo lo que estás planteando, Susan, pero está como instalado que bueno, ya habló ya no voy a nombrar gremio, está el gremio, obvio, están defendiendo, no quieren que se suban los impuestos, están defendiendo sus intereses, no quieren pagar más, es una defensa corporativa, ellos no están, esos son, empieza, si hubiera una sábana blanca aquí con las palabras que se van diciendo en el ambiente, tendríamos codicia y todas esas malas palabras. Entonces, ¿cómo le plantean ustedes al país que a la empresa y a los gremios les interesa que el país sea sustentable también? Bueno, porque hay que entender que la empresa no es un ente ficticio, la empresa son personas que por una parte ponen su capital y toman los riesgos, y por otra parte son todos sus trabajadores que colaboran en esa actividad, y todos nosotros que somos los consumidores o clientes. O sea, es un ecosistema mucho más grande, ni hablar de toda la cadena con proveedores, etcétera, que está conformada por personas que viven en un país que requiere de estabilidad, que requiere de seguridad, que todos queremos una sana convivencia que nos permita desarrollarnos y aumentar el bienestar de las personas. Entonces la empresa no es como una cosa ficticia, la empresa somos todos nosotros. Y en ese sentido, el interés por participar en el debate público, por el bien común, por tener un mejor país, mejores políticas públicas, y ciertamente también por las buenas prácticas, que también es algo que se desarrolla y se trabaja dentro de los gremios, es fundamental. ¿Cómo ven ustedes? Jackie, ¿tú quieres agregar a eso? Yo quiero agregar 2 conceptos que creo que son bien fundamentales, y coincido absolutamente con lo que dice la Susana. Yo creo que esto requiere, sí, todavía un cambio cultural, probablemente esto es un trabajo de mediano y largo plazo.
Y en segundo lugar, Isa y Susana, a mí lo que me preocupa tremendamente es la desconfianza, el factor confianza en Chile. Nosotros hacemos una encuesta mensual con CADEM y el Diario Financiero, en la cual tenemos un panel de negocios de 60 personas, representantes de diversos sectores, diversos en materia hombres y mujeres, etcétera, y tenemos el panel de opinión pública. Y cada mes le vamos preguntando en relación a temas que son contingentes. Este mes en relación a las elecciones de, ¿no es cierto?, del 7 de mayo que ya se avecinan. El Consejo Constitucional. El Consejo Constitucional, exactamente. Y es ahí donde tú te das cuenta, cuando lees y analizas en los últimos 6 meses, 7 meses, las puntas entre las respuestas, y que muchas veces dicen relación con pequeñas preguntas. O sea, por ejemplo, la desconfianza hacia su empresa o el dueño de la empresa es muy poca, confían en él. ¿Usted confía en los accionistas, en la persona que le da trabajo? Sí, 70%. ¿Usted confía en las empresas en Chile? 40%. Claro. Y la gran empresa tiene un estigma en ese sentido. Entonces, ahí es donde hay que ir trabajando. Es un poco lo que es cuando se preguntaba en los 90 y en la primera década del siglo XXI, yo me acuerdo que participaba en la definición de algunas preguntas de encuesta. ¿Qué opina usted de los parlamentarios? No, son todos 20% de aprobación, 18%, 30% era en ese entonces. Pero tú le preguntas, ¿qué opina usted de Juan Tapia, su diputado? No, gran persona, participa en todo en la comunidad, nos ha apoyado, 70% de aprobación. Y eso es generalizado, Isa, porque también pasaba lo mismo con la iglesia y su parroquia. Sí, claro, o sea, al final cuando lo llevabas a tu ámbito de acción, comunidad, claro, era distinto. Y yo creo ahí, no sé, Jackie, ¿qué opinas tú? Pero tiene mucho que ver las consignas, la cosa a veces mediática, que lleva a tener prejuicios sobre ciertos segmentos de la sociedad, pero que en realidad cuando se les conoce más cercanamente cambia esa opinión. Fíjate que yo incluso creo que a veces pasa con las autoridades. Por eso yo creo que es muy bueno, y acá yo lo puedo decir libremente, porque las tres hemos transitado en el mundo privado y el mundo público, conocer los dos mundos. Así es. Cuando alguien se dedica solo a la actividad pública y nunca ha tenido ninguna vinculación con la actividad empresarial y con las acciones que se hacen desde ahí, tiende a tener un prejuicio que después se sorprenden cuando van a conocerlos en su terreno, en su accionar con sus trabajadores, con sus comunidades. Tenemos que irnos a una pausa, vamos a conversar en el siguiente bloque. Creo que es bien importante que conversemos sobre las reformas, vamos a hablar sobre lo que pasó con 40 horas esta semana, sobre las reformas que vienen, cómo lo ven ustedes para el país, para sus respectivas industrias. Estamos en Poder Positivo en Radio Agricultura conversando con Jackie Plas y Susana Jiménez. Vamos a una pausa y volvemos en unos segundos, en unos minutos. En Agricultura es Poder Positivo con Isabel Pla. Estamos de vuelta en Poder Positivo conversando. Estamos en una conversación muy entretenida con dos mujeres de empresa, pero son dos mujeres que también han pasado por el mundo público, con Susana Jiménez, vicepresidenta de la CPC, y Jackie Plas, socia de propósito de Deloitte. Dijimos que en este bloque íbamos a conversar sobre las reformas que están impulsándose en Chile, de las que se está hablando y de las que ya se habló y se aprobaron y están ya prácticamente vigentes. Vamos a partir por las 40 horas, las famosas 40 horas. Me gustaría saber cómo lo ven ustedes como profesionales, como trabajadoras, pero también cómo lo ven ustedes en el impacto positivo o a lo mejor no tan positivo para la economía, para el mercado laboral y para sus industrias. Jackie. Mira, justamente ayer en la noche tuvimos un seminario sobre reforma tributaria con la senadora Rincón, el senador Lagos Weber y Pepe García, más la FEN, estaba José Gregorio. Fue muy interesante porque estábamos discutiendo temas como si era factible durante este gobierno aún contar con un acuerdo o pacto tributario, cuando sabemos que son, especialmente que ya hemos estado en el gobierno, que son procesos que toman mucho tiempo. El diálogo, el escucharse, el poner acuerdos, ¿no es cierto? Son procesos en los cuales hay que ganarse la confianza del interlocutor primero. Entonces, por lo tanto, esto es un tema. Y justamente salió el tema de los 40 horas a raíz de que ayer se habían bajado, ¿no es cierto?, de
de la mesa de diálogo que el gobierno convocó las organizaciones de emprendedores. Exactamente, la SECH y la multigremial y CONAPYME. Se bajaron las tres. Entonces, ¿y esta mesa, cuál es el objetivo de esta mesa? ¿La implementación, la bajada de la ley de 40 horas? No, es mucho más amplio que eso. Esta mesa es para la reforma tributaria. Ya. Entonces, ahí es donde uno dice, a ver, si las pymes en Chile generan aproximadamente el 70% del empleo, formal e informal, ¿no es cierto? Y en este minuto se ven con el tema de las 40 horas, el tema del servicio del impuesto a los servicios profesionales. ¿Qué va a pasar con el sueldo mínimo? Ahí uno dice... Hay mucha presión, lo que está... Súmale la reforma tributaria y súmale la reforma de pensiones, que también va a ser a costa del empleador. O sea, la carga tributaria para las empresas es enorme. Tremenda. Entonces, esto tiene que ser analizado en forma conjunta, ¿no es cierto? Una reforma de pensiones, una reforma tributaria, y lo que no sabemos... Y la reforma de pensiones también le pone... 6%, también tiene un impuesto mayor. El 6% lo paga el empleador. Claro. Independientemente del fondo que vaya. Entonces, esto tiene que ser analizado en conjunto, y es ahí donde finalmente... Y tiene que ser analizado, tal vez, los planteo como un desafío, más que porque hoy día esos temas son analizados desde la perspectiva de cómo respondo a la siguiente inquietud. Quiero recaudar más. Quiero más recaudación. ¿Pero para qué? Y a lo mejor, no, pero a lo mejor... es bueno hacerse otra pregunta antes de cómo recaudar más, que es la pregunta que se hicieron en Uruguay hace 2 años, que es la pregunta que se hicieron en Paraguay. Paraguay está en un proceso de crecimiento y de progreso social como el que vivió Chile en los años 90. Y la pregunta que se hicieron es, ¿cómo invitamos a más inversiones a Paraguay, al Uruguay, para justamente recaudar más? Claro. Entonces, esa es la pregunta, esa es una pregunta interesante, ¿no? Bueno, efectivamente ahí hay un debate casi ideológico, porque es bastante de sentido común pensar que si uno quiere recaudar más, necesita que la actividad económica crezca mucho. Y en la medida que crece, genera más utilidades, va a poder pagar más impuestos. Por lo tanto, uno debiera decir, bueno, ¿qué hacemos de medidas que sean pro crecimiento? Las reformas tributarias usualmente no son pro crecimiento, pueden tener otros fines muy legítimos, pero hay que tener mucho cuidado de que no haya una afectación a ese proceso de inversión y de crecimiento que los países requieren, porque eso es lo que termina generando empleo y bienestar para las personas. Cuando se cayó la reforma tributaria, uno puede discutir que se cayó porque faltaron unos votos, justo se pararon unos parlamentarios, pero lo cierto es que no era una buena reforma. Era una reforma que en sus artículos más importantes gravaba el ahorro de las empresas y por lo tanto reducía el financiamiento para seguir invirtiendo y creciendo en la actividad productiva y económica. Por lo tanto, estas mesas que tú mencionabas antes han buscado nuevamente un diálogo que la verdad es que tiene más de diálogo social que de diálogo estrictamente técnico. Nosotros hemos participado activamente en estas mesas, pero esperamos que esto dé curso a una conversación un poco más técnica que permita evaluar realmente, como decía la Jackie, cuántos recursos se quieren allegar y cómo hacerlo. Porque la única forma no es una alza tributaria, es una herramienta sin duda. Pero ¿qué hacemos también con todos los otros espacios como la evasión, como la informalidad? Hay una tremenda informalidad en la venta de bienes y servicios que no pagan impuestos y por lo tanto no ayudan a recaudar ese dinero que se necesita para las prestaciones sociales y otras que pueda priorizar el gobierno. Hay también todo un tema de quiénes pagan y quiénes no pagan impuestos dada la estructura tributaria que hoy día tenemos. La base tributaria. Entonces, hay una discusión mucho más amplia. Y yo quiero recalcar lo que decía la Jackie. O sea, estamos en un año con un bajo crecimiento económico y sin embargo estamos un crecimiento incluso negativo y estamos sobre la mesa con una ley ya aprobada de reducción de jornada que
podríamos celebrar, todos queremos que haya más espacio para el esparcimiento, para la familia, pero va a tener un efecto sin duda sobre los trabajos menos calificados. Esto promueve automatización en muchas industrias y por lo tanto hay que ver cómo hacer que esto afecte lo menos posible la creación de empleo. Pero además estamos hablando de una reforma tributaria que se quiere retomar, estamos hablando de una reforma de pensiones que eleva los costos a nivel empresarial y muchas otras medidas que de alguna manera no están viendo el objetivo final, que es cómo hacemos de Chile un país con más progreso y más desarrollo. Jackie, ¿quieres agregar algo? Me encanta porque la Susana me interpreta plenamente. Solamente le agregaría un tema que fue ayer cuando yo les decía a usted, bueno, y tenemos acuerdo para qué, porque todos sabemos que el país requiere de mejor gente, de mejores pensiones, mejor salud, etcétera. Pero hay acuerdo, por ejemplo, transversal para mejorar nosotros tres que hemos trabajado para el Estado. Hemos sido funcionarias públicas durante largo tiempo. Mucho paño que cortar ahí. Bueno, entonces, hay un acuerdo para de verdad modernizar el Estado y ponerlo a la altura de los países OCDE con los cuales nos gusta compararnos en muchas materias. No, yo voy a plantear una cosa aquí, me hago cargo de lo que voy a decir, pero a mí me gustaría mucho como chilena y como trabajadora que los trabajadores del servicio público tuvieran las mismas exigencias las mismas incertidumbres que vivimos todos los trabajadores del país. ¿Por qué una persona, por el solo hecho de que tuvo un pituto, de que pudo entrar a la administración pública, tiene una especie de seguro de vida, porque nunca más va a ser despedido? Porque despedir a un trabajador del servicio público es una odisea que nadie está dispuesto a asumir. Entonces, eso para mí es la primera decisión de modernización del Estado, es esa. Es un trato de justicia entre los trabajadores del mundo público y los trabajadores del mundo privado. Sobre todo que antes tendría alguna justificación porque en teoría eran trabajos menos remunerados, pero la verdad es que hoy día todos los estudios indican que son la mejor remuneración promedio es mejor que en el sector privado. No. Pero además yo rescato lo que ustedes están planteando, o sea, cuando hablamos de allegar más recursos para fines muy loables y que todos podamos compartir, también, como cualquier familia lo haría, ¿no? Si yo necesito más recursos, trato de generar más ingresos, que en este caso sería el equivalente a hacerse cargo de la informalidad, la evasión y la reforma tributaria, pero también trato de ver dónde puedo ahorrar, dónde puedo reasignar gastos, qué puedo priorizar. Eso es algo tampoco muy, en Chile por lo menos, porque fíjate que en Argentina, ¿te acuerdas que vimos en el gobierno de Macri en algún minuto y en otros gobiernos que fusionan ministerios por un tiempo? Claro, embajadas concurrentes, cierran programas. Y piensa tú la cantidad de programas muy repetidos, que son programas que han sido por la propia administración mal evaluados. Les pasa a ustedes como ministra. La Susana fue ministra de Energía. La Jackie fue la primera subsecretaria de Turismo el año 2010 al 2010. Y yo fui ministra de la Mujer, pero ¿les pasaba a ustedes que de repente empezaba a ver que te invitaban, ministra, la queremos invitar a la firma del convenio, porque aquí en el Ministerio da lo mismo, de Vivienda, tenemos este programa que es de la mujer? Y yo decía, pues tenemos un programa exactamente igual en el servicio, ¿por qué los ministerios tienen? ¿Y les pasaba a ustedes o no? Sí, yo creo que hay montones de programas que están arraigados. 900 millones por acá, 1.200 por allá. Muchos de ellos, y hay que reconocer, no es tan fácil hacerse cargo de esto, porque muchos de estos programas son por ley, tienen sus padrinos políticos, pero la verdad es que no podemos seguir aceptando que nuestros recursos, que ponemos todos, porque todos contribuimos de alguna forma, incluso cuando vamos al supermercado y compramos y pagamos el IVA, o sea, todos contribuimos a las arcas fiscales, bueno, que esas se usen realmente bien y no se desaprovechen y no se pierdan en el aparato público sin llegar a los verdaderos beneficiados. ¿La empresa privada tiene esa disciplina? Totalmente, la empresa privada que no racionaliza. Evalúa, ¿no es ¿Cómo cierto? se hace eso? Para que quienes nos estén escuchando entiendan la diferencia también. ¿Cómo se hace eso? Es que la gran diferencia, Isa, es que una empresa privada que malgasta sus recursos sencillamente quiebra. No es sustentable el tiempo, o sea... Y hay unas evaluaciones más permanentes y más estrictas, ¿cierto? Absolutamente. No, porque la evaluación en el sistema público, esa es la otra, todas con calificación máxima.
Y si de repente los equipos encargados de calificar ponen calificaciones que no son las máximas, se arma, pero la tole, te mandan a la Contraloría, te hacen unas protestas terribles, te ponen, ¿te acuerdas esa cosa que teníamos que tener todos los servicios? Ya aquí una cuestión para abrir los candados, ¿cómo se llama eso? Sí. ¿Ah? Es como una tenaza Como grande. una tenaza grande porque te encierran en huelga. y ni más ni menos porque no se les puso un 7, ¿cierto? De arriba abajo, sino que se pusieron notas de acuerdo a los rendimientos de cada persona, a las competencias. Oye, quiero pasar a un tema muy importante porque estamos con dos mujeres que son mujeres que tienen mucha entidad hoy día en el mundo privado. Susana, tú eres la primera integrante de un directorio, de la cúpula, digamos, de la CPC, en la historia de la CPC, porque cuando uno entra a la CPC, a la Confederación de Producción y el Comercio, que es una casa muy bonita, en Monseñor Sotero Sanz, muy linda, y uno entra a la sala de reuniones, es bien impactante porque están los cuadros de todos los presidentes y uno se empieza a acordar, cuando yo era chica lo veía en la tele, bla, bla, pero puras corbatas, pues. Completa. Y tú eres la primera mujer. Jackie, tú fuiste primera subsecretaria de Turismo, estás impulsando los temas de inclusión muy fuerte en tu compañía, en Deloitte, y quieres ser consejera de la SOFOFE. Les quiero preguntar, ¿qué importancia le dan ustedes a la equidad, a la inclusión en la participación en la economía de las mujeres? Porque, miren, según el último informe del Foro Económico Mundial, tal como van las cosas, nos demoraríamos 132 años en que la participación entre hombres y mujeres fuera equitativa. Y este ha sido un tema bien importante en Chile en los últimos 10 años. Hemos dado pasos grandes, los números han estado mejorando, están pasando cosas. El mismo hecho que ustedes sean, ¿verdad? Tú eres consejera y vas a la reelección, pero que en esta oportunidad hayan 48 candidatos para 30 espacios de consejo y hayan que 9, 10 candidatas. 9 mujeres. Que es la primera vez que hay tantas mujeres. Entonces, quiero saber, primero, ¿cómo ven ustedes la participación de las mujeres en la economía, en la empresa y en los gremios? Jackie Plas. Aquí tengo un papel que traje con los últimos estudios justamente que explican por qué el tener equipos diversos. Yo, más que paridad, equidad, yo siempre creo que la diversidad dentro de los equipos para dar soluciones a los problemas que hoy vivimos, que son muy complejos e importantes. Y aquí hablo que existan personas de otras nacionalidades, mujeres, hombres, de las comunidades LGBTQ+, etcétera, porque nos enriquece a todos, Isa. O sea, lo mío va más allá que solamente en incorporar mujeres. Los estudios indican que desde el punto de vista financiero, aquellas empresas que tienen mujeres en altos cargos y en todo el nivel tienen mejores resultados. En toda la organización y en gerencias y en gerencias, pues los directorios son una parte, ¿no es cierto?, de una empresa, de una estructura que es mucho más amplia que esa. Y por lo tanto tenemos que tratar de que las mujeres participen en forma paritaria o lo más igual posible en todos los niveles. Nosotros, por ejemplo, en Deloitte somos 48% mujeres y 52% de hombres. En total, en total, de los 2.800, lo cual es maravilloso y por lo tanto ya no son temas. Yo creo que son temas en la mayoría de las empresas, tal vez en las empresas globales o mundiales como Deloitte y otras compañías no, porque ya lo tienen hace 15, 20 años que están trabajando en esto. Claro, entonces ya no es tema y eso es muy bonito. Pero ya no es tema en Deloitte. En Deloitte, no, en Deloitte. Y eso es muy bonito porque nos aprovechamos de asesorar y a través de los gremios, AmCham, etcétera, mostrar las buenas prácticas que permiten llegar a estas típicas condiciones. Pero yo creo también aquí hay que hacer un llamado a las mujeres mismas. Yo creo que ahora, a raíz de que tú mencionas la próxima elección de la SOFOFA, en la cual habemos 46 personas postulando para 30 cargos, se presentaron 9 mujeres. Yo esperaba realmente, lo comentamos con la Susana cuando hablamos por teléfono hace un par de días, que se presentaran 15 o 20 mujeres. ¿Y depende de ellas o depende de sus empresas? Yo creo que es mutuo, o sea, hay empresas que abiertamente fomentan esto, pero obviamente que ello implica más trabajo, implica dedicación, estudio, ¿no es cierto? Porque además, de alguna manera, en una sociedad en que muchas veces tenemos que validarnos, tenemos que hacer el doble de pega, hacer el doble de hormiguitas. Y eso, obviamente, que tiene un costo personal, familiar, a todo nivel.
Entonces, yo también hago un llamado a las mujeres que de verdad en ese sentido también se atrevan. Susan, ¿cómo lo ves tú? Mira, yo tengo una mirada optimista, Isa. Tú fuiste la primera ministra de Energía, ¿no? Sí. Sí. Que es un área. Y la verdad es que como economista siempre he tenido un entorno muy, muy masculino. No me he sentido en absoluto discriminada. Yo creo que soy de una generación que tuve la opción, digamos, de elegir cuál era el destino que yo prefería para mí. Pero pensando en la sociedad completa, porque al final estas discusiones muchas veces, sobre todo cuando hablamos de cuotas, son bien elitistas. Sí. Hablamos de directorios, cuando en realidad lo que hay que mirar es la sociedad en su conjunto. Y a mí me tocó hace muy poquito comentar un libro que sacó el CEP, súper interesante, sobre las brechas de género. Hay que leer ese. Es muy bueno, la verdad es que hace un barrido por todos los sectores y es bien impresionante. Yo encuentro que da una radiografía de las brechas que es bien impactante. Me genera mucha admiración por las mujeres, debo decir, porque efectivamente hay brechas salariales, hay brechas de participación en el mercado laboral, hay una dedicación al cuidado y a la crianza de los hijos absolutamente asimétrica, que hace que incluso, mira este dato, habiendo parejas en que hombre y mujer trabajan remuneradamente, igualmente la mujer en promedio dedica alrededor de 2 horas más a las labores domésticas que el hombre. Entonces, pero eso es una foto. Igual como cuando tú dices en la CPC, la foto es solo hombres y finalmente llego yo a la vicepresidencia como primera mujer. Pero los tiempos han cambiado y están cambiando rápido. Sí. Y eso yo lo veo con muy buenos ojos. Están cambiando no solo a nivel de políticas públicas, en que se está tratando de promover la participación de mujeres, hay que hacer mucho más. Hay muchas cosas que todavía son insólitas, como esto del artículo de 203 del Código de Trabajo que recrimina a las empresas o que carga a las empresas que tienen más de 20 mujeres y lleva a que la contratación sea menor. Entonces hay muchas cosas, pero también a nivel empresarial es mucho lo que está haciendo y las generaciones han cambiado. O sea, yo tengo hijos de edades universitarias o recién saliendo y la verdad es que es otra realidad la que ellos viven y yo lo celebro porque la verdad es que creo que esas brechas que nosotros con las que hemos convivido, que puede haber motivos históricos, culturales, hoy día está cambiando y ese va a ser el gran motor de cambio. Que se pueden hacer más cosas y empujar más, sin duda. Y yo creo que la concientización que hay, y voy a hablar desde las empresas, que es el sector en que yo estoy hoy día, la verdad es que hay digamos, una estrategia, una convicción de que se está perdiendo capital humano y talento al no incorporar mujeres, está absolutamente instalado. Así que yo creo que los cambios vienen y es el tiempo de las mujeres y comparto con la Jackie, hay que atreverse, las mujeres tienden a ser mucho más autoexigentes, les ofrecen algo y la piensan mucho más veces si tienen las capacidades que los hombres lo toman sin dudarlo, hay que empujar para adelante y también las mujeres que han llegado a cargos de alta dirección, también llevar con ellas a otras mujeres, incentivarlas, promoverlas, y estoy segura que no van a ser 132 años, va a ser en muy poco tiempo que esto va a haber cambiado. Ojalá. Vamos a irnos a una pausa, estamos conversando con Jackie Plas, socia de propósito de Deloitte, y con Susana Jiménez, directora de empresas y vicepresidenta, la primera vicepresidenta de la CPC. Vamos a una pausa y ya volvemos. En agricultura es Poder Positivo, con Isabel Pla. Estamos de vuelta en Poder Positivo en el último bloque, conversando con 2 mujeres de la empresa y 2 mujeres, una mujer de gremios y otra probablemente una mujer de gremio también, Jackie Plas y Susana Jiménez. Les quiero preguntar a las 2 sobre el gran debate, la principal preocupación del país y tal vez la mayor, no sé si crisis, quizás emergencia, que está viviendo Chile, que tiene que ver con la seguridad y la irrupción muy fuerte del crimen organizado, del narcotráfico, que estuvo precedido también, y hay que decirlo, por la violencia política, overoles blancos, estallido social, terrorismo en la Araucanía, en el sur. ¿Cómo impacta cómo lo ven ustedes y cuál es el impacto que tiene para la actividad económica? Susana. Bueno, mira, yo creo que ese es el ¿Cómo lo está viendo la CPC? Ese es el gran dolor que tiene el país hoy día. O sea, nosotros la irrupción que hemos visto
de crimen organizado, narcotráfico, francamente terrorismo. Ya lo habíamos presenciado ya varios años en el sur y esto se ha ido agudizando. A mí me ha tocado por CPC estar en regiones, nosotros estamos haciendo todo un proceso de vinculación con las regiones y uno ve las preocupaciones, los dolores que hay y la verdad es que es bien tremendo. Y eso por supuesto genera un ambiente que no solo para las empresas es complejo porque hay que lidiar con una condición que nosotros prácticamente no conocíamos al nivel que hay hoy día, sino que para las personas, o sea, cómo las personas se desenvuelven, se trasladan y viven tranquilas cuando tenemos una condición de inseguridad tan fuerte y todavía tan poco abordada. Yo creo que falta mucho y lamentablemente demora. A mí me llama la atención lo lento con que hemos tomado, o lo poco serio con que tomamos un problema como este, porque el ministro Hinspeter, cuando era ministro del Interior hace 10 años atrás, puso este tema, el narcotráfico, en la agenda nacional y la verdad que él literalmente no tuvo eco. No pasó nada. No pasó nada, no. Eco alguno. En la CADEM 2017, cuando estábamos midiendo temas de pobreza multidimensional, porque esto no se mide normalmente en la pobreza dura, estos son, usted le preguntamos... Claro, son variables que no son tan evidentes. Exactamente, hay que buscarla. Entonces, la pregunta decía, 2017, o sea, ya prácticamente 6 años atrás, la pregunta decía, ¿usted o alguien de su familia ha presenciado en el último mes balaceras o disparos? Balaceras o disparos abiertamente. 2.470.000 chilenos señalaron en esa CACEN que lo habían vivido o que lo habían presenciado, o sea, o que alguien de su familia. Entonces, cuando tú tienes esta data, me pasa un poco cuando veo el tema, y volvamos a las reformas que nos faltan en Chile, ¿no es cierto? Si tenemos data desde el año 2005, Comisión Marcel, de que vamos a tener un problema con las pensiones, bueno, y vamos a tener un problema ahora con la seguridad. ¿De cuándo es la Comisión Marcel? 2005. Imagínate, hace casi 20 años. ¿Qué es lo que nos está pasando, Isa, como país, en ese sentido de no lograr, ¿no es cierto?, a pesar de los buenos intentos de muchos sectores, de que finalmente esto se corte por algún lado? Mira, hay un libro que a mí me gusta mucho, que es de Moisés Naim, que se llama La revancha de los poderosos, el penúltimo libro de Moisés Naim, donde él habla de un fenómeno que está muy presente en las democracias hoy día, que es la esclerosis política, que es que hay conocimiento de los problemas grandes, estructurales, como el crimen organizado, como que no vamos a poder financiar las pensiones porque no vamos a tener quien las financie, digamos, quien las pague, y otros problemas más, pero la incapacidad que tiene la democracia, nuestros parlamentos, nuestros gobiernos, nuestros poderes del Estado de abordarlo, como que hay como un bloqueo permanente, y eso es también, y ha sido también, y a la empresa también le tiene que importar. Esa esclerosis es lo que le ha abierto las puertas también a los populismos, a las autocracias, ¿verdad? Porque Bukele en El Salvador, que puede ser la envidia para muchas personas que están viviendo situaciones de inseguridad y dicen yo quiero un Bukele, es un autócrata que está interviniendo en los poderes del Estado, y puede ser pan para hoy, y un nivel de autoritarismo muy profundo para mañana. Entonces, es verdad lo que estabas diciendo ya aquí, que estos problemas se avecinaban desde hacía mucho tiempo y no los hemos abordado. Quiero preguntarte, Susana, por ejemplo, cuando uno ve la participación de empleo femenino y uno ve que en el quintil más rico la participación de las mujeres en el mundo del trabajo es del 67-70%, y en los quintiles más desposeídos, más vulnerables, no alcanza al 30%. ¿No será acaso una variable que las mujeres que muchas veces, que la mayoría de esos hogares, en torno al 50% son con jefas de hogar, no están pensándose 2 y 3 veces si salgo de mi casa a trabajar o no, y arriesgo a mis hijos, a mi familia, que están viviendo en un entorno de mucha violencia? ¿No será la violencia que se está viviendo en muchos barrios en el país también un freno para que las mujeres puedan, ¿cierto?, tener una carrera laboral?
Sí, yo creo que es una variable que incide sin duda, al igual que otras, como lo que hablábamos antes, o sea, la responsabilidad con la crianza de los hijos y también con los adultos mayores. Eso es bien impresionante fuerte, porque, en los últimos años. claro, Y también, y también las mujeres. de nuevo las mujeres. y de ahí la necesidad de primero cambios culturales, ¿cierto? De corresponsabilidad, de política pública, de disponer de sala cuna, de disponer también de centros donde se pueda atender personas con dependencia, porque una persona con dependencia termina generando a dos que quedan confinados en la casa, uno para el cuidado y el otro que es el enfermo. Entonces, yo creo que hay muchas variables, la inseguridad sin duda también golpea, y la informalidad que lamentablemente también se da mucho y es un trabajo que es mucho más precario, que no tiene seguridad social, y por lo tanto hay muchas aristas que abordar y es bueno que tú lo toques porque, yo insisto, o sea, si nosotros queremos países con más igualdad de oportunidades, con más paridad, con más inclusión, hay que trabajarlo en todos los niveles. No sacamos nada con preocuparnos de la alta dirección si no hemos creado las condiciones para que más mujeres puedan ser parte del mercado laboral, puedan tener remuneraciones y una autonomía e independencia económica suficiente, si no promovemos el emprendimiento, que también es una fuente tan importante de autonomía financiera. Y una gran fuente para las mujeres, justamente Sin cuando duda. no tienen a lo mejor la facilidad o la formación para tener un Así trabajo es. que le valga la pena. O que necesita de una flexibilidad mayor, O, claro, porque tiene estas otras cargas. no quiere alejarse mucho de su casa. Exactamente. Entonces, trabajar en toda esa cadena es fundamental. Y ahí, naturalmente, vamos a ver más mujeres en la alta dirección el día de mañana. Y en la medida que el Estado no sea capaz de entrar a dar y el gobierno de turno no sea capaz de dar soluciones a los temas que menciona la Susana, entran los narcotraficantes a reemplazar al Estado. Sí, Sí, eso es lo... Así Eso ha es. sido muy... A dar la protección, a dar el apoyo económico, Así y se es. genera un círculo vicioso que de es muy- dependencia que es imposible. Que Sí, bueno, muy hagámosle un llamado entonces a la política en Chile a superar la esclerosis. Pero creo que por lo menos en el tema de seguridad, y creo que ha sido bien importante la voz del presidente del Senado, Juan Antonio Coloma, que está haciendo, me parece, también un muy buen equipo con Vlado Mirosevic, que es presidente de la Cámara. Creo que hoy día hemos llegado a un nivel de tanta emergencia y de tanta exigencia de la ciudadanía y de miedo, que creo que la esclerosis, al menos en lo que tiene que ver con enfrentar con seriedad, profundidad y también con trascendencia, o sea, que no sean medidas para un año, para 2 años, sino para los 30, 40 siguientes años, por lo menos en materia de seguridad, creo que se está superando esa esclerosis. Ojalá que se supere también en pensiones y en salud, que estamos, yo no sé, no les voy a hacer preguntas personales, pero yo, lo personal, que me acerco a edades ya en donde uno tiene mucha exigencia de salud, empieza a tener miedo de lo que va a pasar, qué va a hacer de nosotros. Oye, les quiero preguntar lo siguiente. Jackie, a ti te quiero preguntar, y creo que es una muy buena oportunidad tú eres socia de Propósito. Sí, Propósito es un objetivo que se ha puesto muy de moda. así es. Uno lee mucho columnas, ¿cierto? Entra a las librerías y está lleno, va a los anaqueles de las empresas y está lleno de títulos que dicen Propósito en alguna parte en la tapa del libro, pero no todo el mundo entiende, creo que pocas personas entienden bien qué significa el propósito, por qué las empresas tienen que tener un propósito. Por lo mismo que partimos hablando cuando uno dice que las empresas son actores de interés público y que tienen un fuerte impacto en la sociedad, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que partir por un trabajo interno muy fuerte. Y esto es el motor que nos mueve. ¿Por qué existimos? Y la pregunta que yo le hago a los 2.800 colaboradores de Deloitte, y perdón que sea autorreferente, parte por decir, ¿por qué nosotros somos importantes para Chile? ¿Qué pasa si mañana Deloitte desaparece? ¿Ya? Queda la escoba. ¿Esto tiene algún impacto? Pero por supuesto, damos empleo, ¿no es cierto? Hay 60.000 personas que mensualmente de alguna manera dependen de Deloitte. Y por lo tanto, todo lo que hacemos tiene que ser coherente en materia de sustentabilidad, de ESG. Toda nuestra mirada, nuestra comunicación, nuestro relato interno y externo hacia nuestros colaboradores, clientes y el país tiene que estar alineado.
Perfecto. Entonces, eso es muy lindo. Y el propósito de Deloitte es hacer impactos que importan, que es muy amplio, pero lo llevamos a cada una de las funciones, etcétera. Y en ese sentido, el llamado es un poco, efectivamente, tú dices, está de moda ahora. Sí, como han estado de moda. Lo estamos leyendo mucho. Lo estamos leyendo mucho. Pero lo que hay que entender que finalmente la sustentabilidad de todas las empresas está en riesgo si no somos capaces de alinear nuestro propósito como empresa con el de nuestros clientes y el del país y las comunidades. Susana, usted, señora, fue ministra de Energía. Así muy rápido, pero ¿qué te parece esta alza de la... ¿Está bien? ¿Era esperada la alza de las tarifas? Y lo otro que te quiero preguntar, a propósito del desliz de la ministra Maisa Rojas hace poco, como contándonos así entre bambalinas que él se estaba pensando en un impuesto, en una reforma a los impuestos verdes. Quiero preguntarte tu opinión sobre los impuestos verdes o los otros, o lo que se llaman los impuestos en el fondo correctivos. Correctivos, exactamente. Sí. Como el impuesto correctivo, para quienes nos están escuchando, un impuesto al alcohol, el impuesto a los cigarros, al azúcar, etcétera. Pero cuéntame cómo estás viendo el impuesto, especialmente en un posible aumento del impuesto de los combustibles y cómo es la alza de las tarifas. La gente está preocupada. Sí, sin duda. Lo que pasa es que esto es una consecuencia de una estabilización del precio, o sea, de las cuentas, de las tarifas de luz, que se hizo durante todo el periodo post-estallido. Que no, nadie se atrevería a subir. Nadie se... centavo. Nada. Y por lo tanto era... Sí, por 30 pesos nos incendiaron la mitad del país, imagínate. Claro. Ahora, yo te digo honestamente, yo veo con preocupación que finalmente se toman medidas supuestamente transitorias, y en política ya sabemos, lo transitorio se convierte en permanente con mucha facilidad. Entonces, claro, se palió en su momento, se evitó esta alza. Hoy día hay que reconocer, porque en algún minuto hay que pagar la cuenta, ¿cierto? Y ya salen voces de que no, ¿qué hacemos para que no suban? Yo creo que eso no es una buena política pública. Desgraciadamente, me encantaría. Lamentablemente, pero no se pueden congelar. No, porque además alguien tiene que pagar en algún minuto. Exactamente. Oye, nos quedan re pocos minutos y no quiero que termine este programa sin hacerles la pregunta que es tradicional en Poder Positivo, que es, ¿qué están leyendo o qué leyeron hace poquitito que les gustaría recomendar, Jackie? Uy, me fui a algo muy liviano. Yo en general... el caso de Alaska Sanders. No, pero no tiene nada de liviano. No sé, pero es una gran novela, la terminé anoche. Es que el fin de semana estuve en cama. A ver, el caso de Alaska Sanders de... Joel Dickinson. Joel Dickinson, pues está muy de moda. El suizo, que en el fondo más escribe como americano que suizo. Pero no es liviano, es buena literatura. Es buena literatura, absolutamente. Ya, la recomendación de la Jackie, el caso de Alaska Sanders, de Joel Dickinson. De Dickinson. Señora Susana Jiménez. Mira, yo suelo leer solo en las vacaciones, no me da mucho el tiempo el resto del año. En el año. Pero, y no lo he terminado, empecé a leer uno ahora en febrero de la Revolución Mexicana, así como Pancho Villa. Pero qué entretenido. Bien entretenido, pero no lo he terminado. Y no me pregunté el autor porque nunca me acuerdo. No, pero es un tema bastante interesante. Yo acabo de terminar y me pareció un buen libro, lo recomendé en otra radio. Interesante, es bueno para quienes estuvimos en el rechazo, entender por qué algunas personas que son aparentemente de una izquierda más moderada estaban en el apruebo. Y acabo de terminar de leer Una sociedad impaciente de Eugenio Tironi, que me pareció una buena síntesis, un buen ejercicio. A quienes les gusta la política, la cosa pública, es siempre un buen ejercicio leer a quienes piensan aparentemente distinto a nosotros. Pero con buena pluma, Eugenio tiene buena pluma. Muy entretenidísimo, muy buena pluma. Tuve la posibilidad de estar con él, además en otra cosa esta semana. ¿Y te convenció? Y le dije, mira, no estoy de acuerdo con 5 de 10 aseveraciones tuyas, para nada, pero te valoro primero la honestidad para reconocer errores, para reconocer que fue también una decisión de tu corazón, no solamente de tu cabeza, porque él decía, estuve en el apruebo porque mi mundo, mis amigos, mi generación estaba ahí. Pero te valoro esa honestidad y valoro también, ¿sabes lo que hace? Es un libro, es cortito, es una muy buena síntesis, así que yo se los recomiendo. Muy bien. Tenemos que despedir, oye, se nos pasó así, hermano. Bueno, volveremos. No, tienen que volver, les deseo éxito a las dos,
Susana, que renueves tu escaño como consejera en la SOFOFA. Muchas gracias. Jackie Pla serías un gran aporte con una visión moderna, siempre positiva y esperanzadora, que la SOFOFA también necesita ¿verdad? Nuestro mundo privado, nuestras empresas. Y a ustedes lo que les deseo es que tengan un gran domingo, que cierren muy bien su domingo, que carguen energías y que tengan una semana extraordinaria. Nos vemos, si Dios quiere, el próximo domingo en Poder Positivo. En Agricultura fue Poder Positivo con Isabel Pla. Producción Doris Mora.